amigos, ¿cómo están? Esto es Catholic Team, mi nombre es Lorena y el día de hoy, como ustedes están viendo en el título del video, vamos a hablar de cómo afrontar la muerte de un ser querido. Y primero se preguntarán el por qué estoy aquí sola, y la verdad es que nadie me quiere. No es cierto. La verdad es que este video va a ser más bien como una charla entre ustedes y yo. Yo les quiero contar mi experiencia del cómo yo viví el duelo tras el fallecimiento de mi papá y las cosas que me ayudaron a salir adelante de esta situación. No es para nada con la intención de hacer una historia triste, ni mucho menos, sino ayudarles a las personas que estén pasando por este tipo de situaciones, o si tú conoces a alguien que está pasando por esto, saber cómo lo puedes ayudar. Incluso si no estás viviendo una experiencia de duelo, este video te puede ayudar si estás viviendo una experiencia de depresión. Pero bueno, vamos a comenzar. Bueno, pues para comenzar, mi papá falleció hace algunos años. Uno piensa a veces que los primeros días son los más difíciles y que con el tiempo las heridas van sanando, pero en nuestro caso, de forma personal y familiar, no fue así. Voy a contarles ahorita varias cosas que me pasaron, que al final todo eso fue un detonante, una bola de nieve que llevó a una depresión fuerte que viví. Obviamente los primeros días, ¿no? Extrañas a la persona, yo lloré, yo grité, me desesperé, en fin. Aunado a todo esto, pues obviamente a mí me dolió mucho ver a mi mamá y a mi hermano pues sufrir. Y más que nada porque no sabes cómo ayudarlos, no sabes qué decirles, porque tú también estás en la misma situación. Entonces siento que esto me frustró mucho, ¿no? El no saber qué hacer para animarlos. Yo también no tenía ya ganas de hacer nada. Me sentía como si no tuviera objetivos en mi vida, porque una cosa es no querer cumplir tus objetivos, el decir, tengo mi negocio, a lo mejor personas, ¿no? Que digan, tengo un negocio, pero no tengo ganas de ir a trabajar, ¿no? Pero en mi caso era como de plano, o sea, no tener ningún objetivo, no saber para dónde ir. Y llegar a mi casa y solo dormir y comer, dormir y comer. Empecé a comer de verdad demasiado, ¿no? Yo desayunaba y, bueno, iba a trabajar. Luego me comía en el trabajo aparte una quesadilla con el señor que vendía, y luego comía unas galletas, o si había papas, unas papas o dulces. Llegaba y a la hora de la comida comía muchísimo, para la tarde pan de dulce, o sea, de verdad cenaba un montón. Empecé a comer demasiado y esto también desencadenó muchos problemas de salud posteriormente. Luego se vinieron como muchos momentos de frustración, más que nada porque yo siento que cuando tú pasas por este periodo de duelo, quien ya lo ha pasado, o un problema muy grande en tu vida, pues sientes como etapas, ¿no? Tristeza, depresión, lloras, te enojas, sientes rabia, frustración, un arcoíris de emociones. Y yo no estaba preparada para eso, para ver que todos aquí en casa teníamos ya ese arcoíris de emociones. Entonces, al ver todo esto, la verdad es que yo me frustré mucho y luego me sentía como muy sola. Yo creo que lo peor de que mi papá ya no estuviera con nosotros, para mí ha sido experimentar la soledad a niveles que nunca imaginé que se podía experimentar. Y eso me llevó a otra parte de mi vida que fue prácticamente el culmen de esta depresión. Insisto, yo trabajaba en una oficina, entonces me iba a trabajar, pero pues el camino es la autopista. Y yo siempre había sido precavida. De hecho, yo tenía miedo a los trailers desde que empecé a manejar, porque yo decía, ay, no sé si un día uno de estos me avienta o algo, no sé, de verdad les tenía miedo y respeto. Llegó un punto en el que de verdad me sentía tan sola que decía, pues quizá mi vida no vale nada, quizá no le importo a nadie, y si un día de estos un tráiler me pasa, me avienta, pues no pasa nada. O sea, yo llegué a pensar eso, ¿no? Como decir, bueno, pues si me muero aquí, ¿qué más da? Ahora que lo pienso, digo, ¿cómo pude llegar a pensar esas cosas? No sé, siento que ese fue como de las cosas más importantes, cuando ya tu vida pues deja de tener sentido para ti mismo. Eso es, no sé, de las cosas más difíciles que me ha tocado vivir. Muchas veces también resultado de esto era como de ya no quiero vivir. Y bueno, y me dirán ustedes cómo es que
has afrontado estas cosas. Y yo te quiero decir que si tú estás pasando por un momento de duelo, de depresión, algún problema grande, alguna tristeza o algo, o por muy chiquita que sea, tómate de la mano de Dios. Siempre he confiado yo en que existe la resurrección. La muerte no es nada más algo que ahí, o sea, ya viviste y te mueres y ahí te quedas, no. O sea, la muerte es un paso para vivir una vida con nuestro Señor. El darme cuenta de que mi papá está con el Señor, de que Él es feliz allá arriba, de que tiene la paz, eso a mí me pone feliz. En algún momento vamos a estar todos reunidos, en el que vamos a vivir todos en la presencia del Señor. Eso es una de las cosas que cuando las entiendes te ayuda muchísimo. También el hecho de que tú encuentres tu dignidad de hijo de Dios. Porque como yo ya les he contado, yo estaba mal en mi alimentación, estaba mal en mi forma de pensar, con esta historia del tráiler y demás, en donde ya no le encontraba sentido a mi vida, yo sentía que no valía nada y me sentía muy mal. Cuando tú encuentras que tú eres un hijo de Dios y Dios viene y te levanta y te abraza y te muestra lo valioso que eres, en ese momento tú decides darle un rumbo a tu vida. Y eso a mí fue lo que me ayudó. Muchas veces el preguntarme, Lore, ¿qué quieres de tu vida? O sea, ¿de verdad quieres vivir así? ¿De verdad quieres estar todo el tiempo deprimida y todo el tiempo mal y que así sea tu vida para siempre? No. Algo que me ha ayudado mucho es cuando he ido a los retiros, ¿no? Porque te encuentras, todos los días te encuentras con el Señor, ¿no? Pero ver de repente la magnitud, principalmente en los Enges, cuando veo muchísimos jóvenes y veo cómo ríen, cómo bailan, cómo son felices, eso es cuando dices, yo quiero ser así, yo quiero vivir así. Y entonces Dios te muestra todo lo valioso que eres, y eso es también a mí lo que me ha ayudado, el saber que mi vida no es para estar deprimida, no es para estar triste, que mi vida no es para sentirme que no valgo nada. Al contrario, Dios me ha mostrado cuánto valgo y de todo lo que soy capaz, y me mostró muchos dones y muchas cosas que fueron las que me ayudaron a salir adelante. El hecho de tener un proyecto en mente, ¿no? Yo les decía, todos mis objetivos habían acabado. Entonces una de las cosas que a mí me súper levantó fue el empezar con Catholic Team. Empezar a visualizar cómo se vería el canal y lo que queríamos para el canal a futuro. Yo empezaba a conocer a Dios y quería servirle. Dios me mostró, quiero que me sirvas, quiero que hagas algo, que muestres mi palabra a los demás. Dios tiene un plan para mí, tiene algo grande para mí. Mi vida no termina ahí, no, al contrario, sigue adelante. También reconocer que necesitaba de los demás, que hay que reconocer cuando uno se siente mal y cuando tú necesitas también del apoyo de otros y del abrazo de otros. Yo me sentía muy sola, pero porque también no había como buscado, ¿no?, las personas adecuadas. Cuando tú te sientas débil, pide ayuda, no pasa nada. No siempre vamos a ser totalmente fuertes. Y esa ayuda es a lo mejor ir con tu familia, con algún amigo, pero también ir con el mismo Dios y llorar y dejar que Dios te abrace y que te reponga las pilas y adelante. Hay grupos en tu parroquia en los que seguramente te puedes acercar. Si tú eres una persona, por ejemplo, eres una esposo que perdió a su esposa, hay grupos para viudos, o simplemente con entrar a un grupo donde, no sé, donde lean la Biblia. Es que el Señor te habla de mil formas y el Señor ya sabrá cómo. Busca algún director espiritual, un sacerdote, una religiosa, un seminarista, incluso un laico que tenga una vida plena, que te pueda escuchar, porque de verdad necesitamos en esos momentos ser escuchados. El ser humano necesita ser escuchado, así que no te rehúses a que te escuchen lo que te está pasando. Desahogarse ayuda mucho, el llorar ayuda mucho. Llora todas las veces que tengas que llorar, porque como una vez me lo dijo una persona de la iglesia, cuando tú estás, por ejemplo, en oración y haces y lloras, eso significa que Dios te está sanando. Entonces llora todas las veces que tengas que llorar. En ese sentido, pues es también mucho la oración. Uno puede pensar que puedes resolver las cosas por ti mismo y no es cierto. Siempre vamos a necesitar de ese alimento que es la oración, que es la palabra, que es la Eucaristía. Eso es lo que nos va a ayudar a salir adelante. Las fuerzas de Dios. Recordemos que Dios fortalece, que Dios sana, que Dios nos da inteligencia. Y es a través de esto, de la oración, de la Eucaristía, donde Dios nos da esas cosas. Fue en una ocasión
con los ojos cerrados en uno de estos encuentros en los que cerré mis ojos. Lo que vi fue la cara de mi papá. Vi a mi papá así vestido de smoking y en ese momento en oración me puse a decirle tantas cosas, cuánto lo quería, tantas cosas que yo siento que el Señor me permitió desahogar. Y desde ese entonces, créanme que mi vida cambió muchísimo. Como familia nos ayuda mucho el ir a misa juntos, también la oración, el que uno pida uno por el otro. Si mi mamá ve que alguien está triste, lo apoya y así, ¿no? Esta situación nos ha unido muchísimo más. Siempre hemos sido una familia unida, gracias a Dios, pero esta situación nos ha unido muchísimo más. Y aquí yo como hijos te quiero recomendar, ¿no? Si tu papá, si tu mamá se siente mal por una situación, solo apóyalo, tenle paciencia. Ese también sería otro consejo. Tenle paciencia porque hay que darles su tiempo para que también ellos sanen, para comprenderlos, apoyarlos, mimarlos. Hubo un padre que me daba consejos y me decía, pues no necesitas hablar con tu mamá de la situación, simplemente ve y llévala, sácala a tomar un helado, hagan cosas divertidas, pasen un momento divertido. Si tú estás viendo a alguien que está sufriendo esta situación, escúchalo, apóyalo. A lo mejor ni siquiera quiere decirte nada, lo único que necesita es un abrazo, pero hazle saber a esa persona que estás ahí y que te importa y que esa persona es importante. Y para terminar, les quiero decir que si este tipo de video les gusta, en donde nosotros compartamos alguna experiencia que les pueda ayudar, pues le den manita arriba para que nos demos cuenta, porque queremos hacer de esto como una nueva sección dentro del canal. Ya tenía mucho tiempo que yo quería subir este video, pero pues como que hablar de cosas personales como que es un poquito difícil. También en esta sección queremos meter como cosas de la vida de los santos, sus experiencias, cómo es que nos pueden ayudar en la vida cotidiana. También queremos que esta sección sea interactiva. Es decir, si tú estás pasando por una situación difícil, nos puedes mandar un mensaje a nuestro correo que va a aparecer aquí en algún lado y nosotros pues te daremos algún consejo, algo que te pueda ayudar. Por supuesto no diremos aquí tu nombre ni mucho menos, así que sería como completamente anónimo y así responderemos también sus preguntas y los ayudaremos en cosas que a lo mejor ustedes están pasando. Dale me gusta, suscríbete, comparte, comenta y bye.